Soy Yolanda Ruiz y tengo 59 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. ¿Qué significa emprender un proyecto después de la menopausia? ¿Qué significa arrancar con un gran proyecto cuando se ha pasado de los 70 años, cuando se tiene 71? ¿Qué significa además que sea un proyecto en el que hay que reinventarse? Hoy vamos a hablar de periodismo, y es que las mujeres que empezamos a hacer periodismo en el siglo pasado empezamos con libreta de apuntes, con grabadora de cassette, con máquina de escribir, y ahora nos estamos moviendo aquí en las redes sociales, en el universo digital. Pero lanzarse a hacer un proyecto de gran envergadura en materia periodística en esta era digital después de los 70 años, eso es de quitarse el sombrero. A la mujer que tenemos hoy como invitada, pues no le falta coraje y valentía, porque tiene una historia de coraje y valentía. Les cuento solamente este dato: se atrevió ni más ni menos que a demandar a Estados Unidos, al propio imperio. Entonces esta mujer se lanza a cualquier aventura. Hoy vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de emprendimiento después de la menopausia, vamos a hablar de lo que se nos antoje, como decimos siempre aquí en Menopáusica. Así que nuestra invitada es Patricia Lara. Ella es socia de la revista Cambio, es uno de los motores de la nueva revista Cambio, es además vicepresidenta de la empresa que tiene la revista Cambio y está con nosotros en Menopáusicas y qué. De verdad que es un gusto, Patricia, tenerte aquí a hablar un poquitico de este que es nuestro oficio también. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, el gusto es mío estar contigo, Yolanda, y con María Elvira, a quienes admiro inmensamente, porque el programa debía hacérselo yo a ustedes. Bueno, Patricia, hablemos un poquito de ese proyecto, porque yo la verdad, como decía ahora, me parece que es de una valentía inmensa arrancar un proyecto de tal envergadura cuando ya se ha pasado de los 70 años. Patricia tenía 71 en el momento en que arranca este nuevo proyecto de la revista Cambio y tiene 73 y aquí está. Y yo, la verdad, digo, no sé cómo se hace. Vivita y coleando. Sí, ¿cómo se hace? Además, en un emprendimiento que requiere, porque digo, si uno decide fabricar mermeladas, me parece que tiene otro sabor, pero emprender una tarea periodística en un momento en que está en crisis el modelo tradicional, donde hay tantas proliferaciones, digamos que lo que yo llamo periodismo de autor, cada uno inventándose cómo sale, ¿cómo se le mide a eso? Yo creo que hay que estar un poco loca, o mucho. Poquito, yo diría que sí, un poquito, pero con ganas. No, claro. Sí, indudablemente, pues la revista Cambio dejó una marca. Usted que cuidó de esa marca, ¿cuánto tiempo, María Elvira? Del 99 al 2010, cuando nos votaron. Nos cerraron y nos votaron. Cuando el tiempo la cerró y la votó, y luego desde que se fundó en el 94 con Juan Tomás de Salas y Daniel Samper, luego cuando me quedé yo sola con la revista hasta comienzos del 99, luego entraron usted y García Márquez y Roberto Pombo y ese grupo, y luego el tiempo, la cierra el tiempo, pero el recuerdo de Cambio... Es que es una marca entrañable, ¿eh? Claro, estaba ahí. Entonces... ¿por qué le da por resucitarla? Bueno, se da la crisis de Semana. Mi hijo Federico Gómez estaba trabajando allá, era como la mano derecha de Felipe López. Esa crisis se veía venir. Felipe le vendió la mitad a Gilinski y se suponía que Gilinski no intervenía en la parte editorial, pero poco a poco se fueron corriendo las cercas hasta que explotó la crisis y salió todo el mundo. Entonces sale Antonio Caballero, bueno, antes salió Daniel Coronel, sale María Jimena, sale Ricardo Calderón, Felipe, Federico, en fin. Hubo una cancelación grandísima de suscripciones en Semana y el ambiente desde hacía tiempos era de revivir Cambio. A mí me decían muchísimo, reviva Cambio. Federico ya se empeñó en eso y resulta que la marca pues había pasado el tiempo, pero el tiempo dejó vencer la marca. El tiempo dejó vencer la marca y entonces... Eso muestra la poca importancia que nos daban. Sí, ya no les interesaba, supongo yo. Dejó vencer la marca, Federico registró la marca y ahí arrancamos a construir esta locura, diría yo, pero es una locura que se ha vuelto cuerda.
porque yo creo que después de 2 años y medio, no alcanzamos a llegar a los 2 años y medio, podemos decir que tenemos un medio influyente en el país que de alguna manera en ocasiones marca la agenda y que es respetado y leído por los líderes de opinión, y ahí vamos Y empujando. participa en el debate público, sin duda, obviamente. Patricia, en el momento en que nace este nuevo proyecto de Revista Cambio, ¿cuál era el proyecto de vida? Es que yo insisto mucho en lo que significa, no sé si es por mi cansancio estructural en la vida, ¿cómo decir qué cansancio? O es que hacer periodismo es duro. Sí, porque uno dice, no sé cuál es el proyecto de Patricia, de yo ya estoy como tomándome la suave y me vuelvo a meter en esta locura. Yo como que nunca me la he tomado suave, ¿no? Porque siempre me invento cosas nuevas. Ahora estoy sembrando pescados. No, Además de periodismo. pero es que además ella es de familia de empresarios. Sí, pues su papá le dejó como legado el que tenía que meterle el hombro a la cosa, ¿o no? Sí, claro, y única hija. Pero, a ver, ¿cuál era? Bueno, yo tenía la columna El Espectador, tengo un hotel spa en Sasaima, entonces me invento cosas allá es donde tengo los pescados. Tengo a mi hija en España que me hace una falta infinita, entonces la iba a ver, pero arrancó Cambio y estamos con todo. Hay otro proyecto periodístico en su vida también, que es Nueva Frontera, con el expresidente Carlos Lleras Restrepo. ¿Cómo era trabajar con Lleras Restrepo, que tenía fama de cascarrabias? Una maravilla, una maravilla. ¿Qué recuerdos tienes? Yo Y ahí nunca, estaba muy jovencita. ahora les cuento esa historia que es muy linda, nunca tuve un problema con él, jamás. La historia es que él se lanza de candidato frente a López para la reelección. Estoy hablando año 73. Y yo moría por Carlos Lleras, y gracias a Héctor Echeverry, marido de Gloria Lara, mi prima, a la que mataron, me conseguí un puesto de lagarta en la Dirección Liberal. Yo le dije, yo quiero estar cerca de Carlos Lleras, entonces me dijo, bueno, vaya allá a hacer cualquier cosa. Y yo no sé, el doctor Lleras me fue distinguiendo en ese momento. Estamos hablando del 73, yo tenía 22 años. Y me nombró de pronto en una cosa que se llamaba Junta Administrativa del Partido, con el viejo Rafael Molano, fundador de Ponqué de Ramos, y Aníbal Gómez Restrepo. Bueno, en fin, él me fue tomando mucha confianza. Se da la convención del 73. Imagínense que me había nombrado una crisis ahí. Me nombró tesorera general del Partido Liberal a los 22 años por 3 meses. Pues usted sabía sobar, por lo menos. Pero qué chicharrón. Chicharrón, hermano, para solucionar una crisis, y la solucionamos gracias a los empresarios amigos de él y tal. Se da esa convención del 73 en que él precipita su derrota, porque la convención no estaba planteada para elegir candidato liberal, sino temas de procedimiento, de carnetización, y él precipita su derrota porque Turbay estaba planteando como una negociación al mejor postor, a ver si López o Lleras le jalaban, y entonces hubo el día de la convención un almuerzo en el club de abogados con sus amigos cercanos, ahí estaba yo. Llegado un político, que no voy a decir quién es, con la... No, dígalo, Uy, ese es el chiste. dígalo. Ya se está chupando gladiolos todos. Augusto Espinosa. También, ese ya está Llegó en los brazos del Señor. llegó con la razón de que Turbay manda a plantear esa negociación. Y entonces, de pronto, se termina el almuerzo, Lleras se para, así en la mesa, y dice, las ideas no se negocian, somos minoría y vamos a actuar como minoría. Y se puso a jugar billar toda la tarde, Ay, no jugaba billar. divinamente, carambolas, él solo ahí. Comienza la convención y entonces precipita la votación. Dice, pide la palabra, dice, pido que se elija candidato liberal. Eso equivalía al suicidio, porque él no tenía ahí mayoría. Y sale pues derrotado, pero como con su frente en alto, sin ceder nada. Bueno, eso fue la depresión, yo lloraba, todos llorábamos. Bueno, como a los 3 o 4 días lo llamé y fui a visitarlo y le dije, doctor Lleras, ¿por qué no hacemos una revista? Dijo, déjeme lo La idea fue suya. Sí, mía. Bueno, yo escribí en Nueva Frontera. Claro, Por sugerencia de Patricia. usted hacía reseñas.
Y me dijo, O sea que los emprendimientos de medios vienen desde muy jovencita, Sí. no desde ahora. déjenme lo pienso. Y no me volvió a llamar. Ya pasan las elecciones, gana López, como a los 15 días me llama. Me dice, quiero hablar con usted. Entonces fui a hablar con él y me dijo, bueno, ahora sí quiero ponerle atención a la idea de su revista. Hacemos la revista, pero si usted la gerencia. Y le dije, yo la gerencio si usted me deja escribir. Y entonces ese fue el pacto. Y ahí arranqué como periodista, pero también yo gerenciaba La revista. una revista, Oiga, pero y es era que- mensajera, era gerente comercial, todito me directora de pruebas. Plantearles una pregunta a las dos. ¿Cómo llegan al periodismo? Porque es que las dos estudiaron filosofía. Yo estoy aquí, me siento como un poquito perdida. Estoy yo con estas mujeres que saben de filosofía, graduadas en filosofía y letras, muy elegantes. ¿Cómo terminan en el periodismo? Las dos. Empiezo con Patricia. Yo tuve un periódico en el colegio en quinto bachillerato, salieron como 2 o 3 números con María Victoria Nieto, que era un periódico religioso, de una cosa que se llamaba VAX. ¿Usted no se acuerda? Sí, Y ustedes saben que yo claro. también Era tuve un una periódico en el organización colegio. de Virgen, de la Virgen. Sí, una cosa que será hartísimo todo eso. Sí, y ese fue como el primero. O sea que estaba el bichito ahí. Sí, 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 sí. Pasar de la filosofía al periodismo, yo creo que sirve mucho, ¿no? O sea, estudiar filosofía, yo a veces pienso y digo, leo mucho filosofía porque me parece que además le alimenta a uno la cabeza y el pensamiento. Pero en mi caso, pues yo estudié directamente comunicación social, pero sí creo que la filosofía le aporta mucho a este oficio. María, ¿llegó al periodismo? Como en el sanjuanero, pegándome la rodadita. Porque yo soy de familia de periodistas y yo no quería que me empezaran a decir la nieta de Luis Eduardo Nieto Caballero y la hija de Luis Nieto de Samper. Entonces yo empecé por el lado de la educación, por haber O sea, recibido. querías hacer otra cosa. Quería ser educadora, además porque también tengo una familia de educadores y entonces empecé a dar clases. No, soy un fracaso como periodista. Además me votaron, yo no sé por qué termino votado de los puestos. Me votaron del colegio con subsidio, que es que por anarquista. Entonces hasta ahí terminó mi vocación y empecé después trabajando en capacitación popular, que era como una dependencia de Inravisión, haciendo bachillerato por radio y primaria Y por de la televisión, radio y la y el no sé televisión. qué, y ahí me empiezan a sacar, me llama Jaime Soto, ¿usted qué hace allá? Véngase a trabajar conmigo, y trae en Contrapunto, después en Contrapunto me llama Felipe López, ¿usted qué hace allá? Véngase para trabajar, y ahí aquí me quedé, ahí estoy, aquí me quedo. El planto, sí. Pero comenzó haciendo reseñas de libros usted, para Nueva Frontera. Claro, que ya yo sabes le llamé. que cuando me llama Felipe López y me dice que si quiero ser jefe de redacción de semana, le digo, está loco. Yo no sé qué es una rotativa, yo no sé qué es, yo no he estudiado periodismo. Yo lo único que tengo en mi haber es haber escrito reseñas para Nueva Frontera. Eso fue lo que yo le dije. Yo no importa, yo le enseño. Me dijo Plinio Mendoza que yo habían importado de París para que montara la revista. Y ahí quedé, y ahí estoy. Aquí estamos. Ahí estoy haciendo pinitos en estos nuevos formatos. En estos nuevos formatos que también, yo sí quiero que Patricia nos cuente la historia de la visa, porque yo decía, pues una mujer que termina demandando a Estados Unidos es una mujer que hace de todo en la vida. Y esa es una historia que es muy interesante. ¿Esos años 80? ¿Qué fue lo que pasó 86. con la visa? 86. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo había escrito un libro que se llama Siembra vientos y recogerás tempestades, M19. que tiene como 20 y pico ediciones y ahora lo va a editar Planeta otra vez. Ese libro acabó en manos de la CIA, después supe traducido, muy cómica la traducción. Eran perfiles de los Sí, perfiles de los fundadores del del M19, M19. pero fue escrito en un momento en que eso era una bomba, porque el tipo más perseguido del país era Beyman, y yo me encontré con él en el Carulla del Parkway, en el parqueadero, un viernes a las 10 de la mañana. Entonces, eso era una locura. Pero Aquí hay dos historias. pero Vamos a espérese, decir- porque antes de sí, llegar a esa la está demanda, buena. yo tengo una historia que es la siguiente y usted me la desmiente o no. Yo tengo un amigo común que me dice, a Patricia Lara la quería secuestrar el M19. Ese Y fue un Patricia cuento. termina en el Parkway, enfrente al Carulla, creo que en un Volkswagen con Batman o con Bateman. Pues Y la conversación, estoy contando lo que a mí me contaron y usted me desmiente la mejora. Toca está bueno. O da la suya, claro. Me dice, la conversación lleva a la conclusión que cómo va a secuestrar a una mujer tan espectacular con las ideas que tiene y con la posición que tiene. Pues ¿Me equivoco? Yo creo que debe haber como un pedacito de verdad. Yo creo que sé quién es el amigo común que me ha dicho eso también.
Incluso me dijo que él le dijo, a ver, no, más bien conózcala, pero digamos que eso es un cuento. Pero sí hay una versión de que pensaron en el secuestro. no sé, eso dice este amigo. Eso dice. Okay. Pero es que a las guerrillas les gusta pero es un buen cuento. No, es un buen cuento, pero sí. la parte y periodistas también. Sí. Cuando secuestra el M-19 a Germán Castro, ¿sí? Yo estaba, recuerdo, en la casa de la Embajada de Colombia en Washington, y llega el Washington Post así con la bandeja del desayuno, titular a 8 columnas, Germán Castro secuestrado y tal, y leo ahí que el jefe del M-19 se había revelado como Jaime Bateman. Pues este tiene que ser algo muy cercano de Alberto Bateman. Entonces yo lo llamé y le dije, Alberto, este señor que es de ti, me dijo, no, es primo hermano. Y dije, ¿cómo así? Entonces ahí los cables se me cruzaron. Y en ese momento había llegado, o al mes, llegaba el comando a La Habana. Entonces yo fui a La Habana y yo busqué contacto con el comando, con Pavón, y les dije, yo quiero entrevistar a este tipo. Entonces me dice, no, pues la buscan en Bogotá. Y esa fue la historia, es decir, mi historia. Que detrás de eso hubiera habido... Ya una intención, usted no lo puede... No, se estaba buscando una entrevista. No, yo busqué la entrevista. Claro, buscando una entrevista. Y se logró la entrevista. Y se logró la entrevista. Pero digamos, yo anotaría ahí que es que muchas veces uno busca las entrevistas. Acuérdese de Diana Turbay. Va a buscar una entrevista supuestamente termina secuestrada y muerta. Termina secuestrada y muerta. Es decir, este país, como dice usted, está rodeado de violencia. Sí. Pero bueno, estábamos en que eso precedía el incidente de la visa. Volvamos, porque es que aquí van surgiendo como pedacitos de las historias. Entonces, entrevista con Jaime Bateman o Bateman. Bueno, entonces y se logra la entrevista. Ese libro fue toda una bomba. ¿Sí? Y esa entrevista era para el libro. Inicialmente yo quería hacer un perfil de él, pero me fui encontrando con una mira, ¿sí? Y resulta que el tipo era tímido y yo le dije, yo necesito más. ¿Tímido? Muy tímido. Es decir, no hablaba de sí mismo, ¿me explico? ¿Sí? No tímido como político, como líder, sino no hablaba de su vida. Entonces me dijo, bueno, si quieres saber de mí, hable con unos amigos míos y tal, y con mi mamá. Yo fui a hablar con su mamá. Y una de las citas con los amigos era que yo estuviera en Panamá, en el Hotel Europa, tal día, tal hora. Y llega Iván Marino Espina, tipo completamente distinto. Un tipo que hablaba en cine, una cosa impresionante. ¿Cómo así que hablaba en imágenes? En imágenes, ¿sí? Es decir, comencé a preguntarle por la muerte de Gaitán, porque la idea mía era partir de la muerte de Gaitán, que es el momento en que yo creo que explota la violencia. Pero además me encuentro con que yo, de familia liberal, absolutamente por lado y lado, mis abuelos, el uno preso en la guerra de los 1000 días, el otro coronel del ejército de Uribe. Bueno, entonces, para mí, los godos y Laureano y todo eso era el diablo. Como en mi familia. Sí. Y me encuentro con que Iván Marino era un tipo de familia conservadora, y la muerte del cóndor del Valle para él, que para nosotros era un chulavita espantoso, pues era la muerte de un héroe. Y entonces comienzo yo a ver que la realidad es distinta, ¿no? Y luego a hablar con Fayad, y el primer recuerdo de infancia de Fayad, a los 3 años, es que le tocan la puerta en Tuluá, o en Ulloa Valle. Le pregunta por el señor Fayad, dice, aquí está. Le disparan, cae muerto su padre por ser liberal, y el primer recuerdo que tiene es que le sale un hilo de sangre por la boca, ¿no? Entonces ahí yo digo, no, este libro es otra cosa. Este es el libro de la historia de la violencia entretejida a través de las vidas de esos tipos. Bueno, ese es el libro. En el 86... yo tenía mi visa con mi corriente, ya la había usado, la había renovado hacía un año, había ido a Nueva York con ella, y en ese momento estábamos en otro emprendimiento que no fue, tristemente, el otro, que era El Otro, el periódico que íbamos a hacer con Gao. En el cual se había armado una empresa promotora. Entonces ahí participaba Darío Arizmendi, estaba Jaime Castro, estaba Cataraín, estaba Gao, Mercedes y yo. Ese no alcanzó a salir nunca, ¿no? Nunca. Pero alcanzaron a entrenar periodistas, por ejemplo, me acuerdo. Sí, yo recuerdo eso. De hacer pasantías en el país. Y se registró el nombre. Y Darío se ganó el María Moore Scout. Entonces a mí me invitó a la universidad como exalumna que era y tal.
Sí, que es premio prestigioso, hay que decirlo. Compañías de semana nos lo dieron también en los primeros años. Entonces yo le dije, yo te acompaño. Entonces yo me fui con ellos a Nueva York, con él y Ana María. Llegamos, ellos pasaron primero la inmigración, después yo, y me dijeron, no, su visa ha sido cancelada. Entonces usted puede o devolverse a Colombia o quedarse a un hearing. Es que yo bien irresponsable, es que yo soy muy irresponsable. Yo dije, pues yo no tengo nada que temer. Quedarse al hearing es a una audiencia. Una audiencia, sí. Pero mientras tanto, Mientras tanto, presa. Sí. Pero a mí me había impresionado mucho al hacer Siembravientos las narraciones de Fayad sobre la cárcel, sobre el mundo de la cárcel. Y entonces Patricia dijo, buenísimo, yo me escribo una crónica, la berraca, Ya después había de pasado esto. lo del Cantón Norte, ya lo sabían, ya estaban en los caballerizas, ya habían pasado por esas las torturas. 86. El libro se publica en el 82, ya había pasado todo esto. Todo eso. Y esto ocurre en el 86. Ya. Sí, oye, esta experiencia. Bueno, No, ya es Sí, eso, de aquí sale una buena historia. y bueno, entonces me permitieron hacer 3 llamadas. Una a Enrique Santos Castillo, que era mi jefe. Entonces le dije, mira, editor del Tiempo. editor del Tiempo, de extrema derecha, pero del periodista Franquista. más sensacional que yo he conocido, un tipo sensacional. Le dije, mira, Enrique, aquí estoy, que es que estoy presa. ¿Cómo que sí? Le dije, mira, tú me dejas hacer... Como mi chinita. Sí, unas crónicas. Sí, pero no vayas a hablar más de los Estados Unidos. Le dije, no, señor, yo no hablo más de los Estados Unidos. Ay, ¿qué tal la recomendación? Me encanta. Para que no la hagan más que vaya. Otra fue a Ramón Jimeno, que estaba trabajando ahí con The Nation, algo así, estaba muy conectado con los temas de derechos humanos, entonces él me conectó con el abogado Arthur Helton y a la secretaria. Yo no llamé a mi mamá ni nada, sino a ella como que manejara la situación. Bueno, entonces la primera noche fue en un hotel de inmigración, ahí con unas guardias y tal. Al otro día me pasaron a la cárcel de... no, llamé también al profesor de la Universidad de Columbia, a mi profesor, Donald Johnston. Y le dije que me habían citado a un hearing tal día, eso era 12 de octubre, entonces era un festivo, que si él podía ir, dijo, claro, la universidad se portó conmigo divinamente, eso fue muy bonito. Y bueno, entonces el segundo día fue en la cárcel de inmigración. Entonces ahí Helton... Y la cárcel es que como con rejas, como uno se imagina, y la camita ya con La tragos ahí. cárcel es parecida a la oficina de Luis Carlos Sarmiento. ¡No! Esa historia está buena. Yo ya iba a preguntar si cosa naranja y todo esto. No, sí, claro, pero... Sí, es decir, el uniforme ¿en naranja qué tocó y sentido? todo. En que uno sube a un edificio en Nueva York, es un edificio, entonces abre y es una reja, ¿no? Y así es la oficina de... ¿Una correja? Donde yo fui una vez a una oficina de No Luis nos han Carlos Sarmiento invitado. ahí en el... Entonces uno entra y abre la reja. La diferencia es que esto era una cárcel y el otro son gobelinas y con tapetes persas y con dorados. sí. Básicamente el concepto es el mismo. En piso X y abre el... Bueno, pero antes de eso, en la cárcel de inmigración, Helton citó una rueda de prensa, Helton es el abogado. el abogado. Y eso tomó una fuerza muy grande porque hacía como un mes había pasado lo mismo en Rusia con un periodista gringo que se llamaba Patricio Danilov. Entonces como que se les volteaba la pelota. ¿Sí? Y que ustedes están haciendo esto con una periodista Entonces también. fueron todos los Queda medios. pura guerra fría, ¿no? Ya se volvió Todo, New York tremenda Times, noticia. Washington Post. Uy, hizo noticia. Televisión, pero no, impresionante. Y la universidad, en la entrega de premios, iluminó la silla vacía donde yo me iba a hacer. Y eso pasó por todas las cadenas de televisión. Y tal. Entonces yo di esa rueda de prensa y se va Helton y me dice, ya vengo con el poder para que me lo firme. Y en ese instante me trasladan de cárcel y ahí sí yo sentí terronera porque dije, este señor no va a saber dónde voy yo. Bueno, entonces Pero digamos, ¿la esposaron en algún momento? a la salida. ¿Así o así atrás? Así es. Con ¿Y el, con los con pies el mono, también? no, con el mono anaranjado y esposado. Ahora le cuento. Yo ya había mandado mis crónicas, entonces esas se las pasaba a Ari Arismendi y él las leía por Caracol. ¿Sí?
Toda una estrategia de medios. No, pero eso fue impresionante. Y ahí sí me da terronera. Entro a esa cárcel famosa que le digo que es así. ¿Y esas cárceles de película? El aplauso más atronador de los las presos, presas. las presas. La inmensa mayoría colombianas. ¿Sí? Claro. Diga usted, el 90% mulas. Molas. Claro. Que habían oído el cuento por la televisión y tal. No, pero qué sensación tan No, particular, me imagino. impresionante, una belleza. Y me metieron a una celda de castigo, que era un cuartico que había ahí en medio, era como un gran salón y ahí en medio un cuartico con una puertorriqueña que estaba ahí castigada por meter heroína. Bueno, y yo dije, ¿yo qué hago? Entonces les pasé un papelito a las presas por debajo de la puerta para que por favor llamaran a Helton y le contaran dónde estaba yo. Entonces así se rompió la incomunicación y seguí mandando los comunicados a través de las presas que se les pasaba a Helton, ya no como crónicas, sino como comunicados, ¿no? Bueno, a los 5 días me sacaron. Enrique Santos llamaba al embajador y todo eso. Y me sacaron. Ahí sí me vestí, me sacaron esposada así en un carro hasta la puerta del avión. Quitaron las esposas, subo al avión de Avianca, estaban los pilotos, semejante aplauso. Eso era como una deportación, digamos. Sí, claro, semejante aplauso, me esperan con champaña. No, la delicia. Pero qué historia. Sí, en primera clase, muy lindo. Tremendo. Sí, y el avión paró en Barranquilla, hizo una escala. Ríase la manifestación en Barranquilla de la gente. Bueno, entonces luego, como a los 20 días, ese rollo estaba incidiendo en las encuestas. Esto era época preelectoral de elecciones de Senado. Y me llama 60 Minutes a decir que querían hacer un programa conmigo. Que es para las nuevas generaciones, digo yo, uno de los programas emblemáticos del periodismo en Estados Unidos, pero así, que es referente para la prensa en el mundo. Entonces no me acuerdo cuál fue el periodista que vino, no fue Wallace, uno que era calvito, así, bueno. Llegó, me hizo una entrevista, muy larga, tal. Y al final me dice, tengo aquí unas declaraciones de Elliot Abrams, el subsecretario de Estado para América Latina. Y se las quiero poner. Entonces, Abrams me acusaba de haberme tomado el Palacio de Justicia. Dios. Y de ser espía cubana y terrorista. El Palacio había sido un año antes, estamos hablando de 86, Palacio fue 85, ¿no? La toma del Palacio. Exactamente. Sí, un año antes. Pero puro macartismo. Horrible. Pero en el momento en que aquí el paramilitarismo estaba en su fina, estamos hablando del 86, ese es el año en que matan a Abad, es decir... Y el Pardo Leal no fue en el 86 también. 7. El 87. Sí. Es que esa década de los 80, de mitad de los 80 hasta pasado los 90, que es el pedazo más duro, pues María Elvira escribió el libro 1989, Terrible. que habla justamente de todo ese pedazo, ¿no? Que es la segunda parte de la década de los 80, es brutal. Claro, entonces ahí ya Helton, pues ahí ya se habla de mandar a los Estados Unidos 2 demandas, una a la inmigración y otra creo que era al Departamento de Estado, cada una por $5 millones. Básicamente lo que se planteaba es que revelen qué es la vaina, y es la hora en que no han revelado. Como no había pruebas. Nada, pero en el año 89 Barco me mandó en ese cargo de lagartos también que había de embajadores ante la Asamblea de Naciones Unidas. Eso era de 4 meses o algo así. 3 meses. 3 meses, sí. Entonces yo estaba embarazada de María. Me mandó de embajadora, imagínese. Entonces yo entré con visa como la de Arafat y del Castro. Con visa de Naciones Unidas. Ese fue el tipo de visa que le dieron a Samper en un momento dado, que les dieron unas visas restrictivas. Que no se puede salir de Nueva York. No se puede salir de Nueva York y para unos... embarazada. Es que ahorita hablamos del embarazo, porque es que todo esto que tal embarazada está bueno. Pero obviamente eso para la demanda pues era, imagínense, enviada por el gobierno de Colombia de embajadora ante la ONU, una señora acusada de terrorista y de tomarse el Palacio de Justicia, pues eso era un contrasentido. Después de eso, al cabo de los meses, a través de Helton, los Estados Unidos plantearon una negociación que si yo retiraba la demanda y me devolvían la visa. La demanda usted los demandaba ¿por qué?
porque debido al proceso. Yo no se acuerda. yo no me acuerdo. Una demanda era para que revelaran Las pruebas, si las tenías. Sí, claro. que me acusaban. ¿Sí? Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, eso hubo preguntas de la universidad y nunca hubo una respuesta. Motivos de seguridad nacional. Bueno, y en el acuerdo, ¿volvió la visa? Y en el acuerdo volvió a eso. Rechazó los 5 millones, los 10 millones. Sí, Federico no me perdona. Dice, Pero, a ver, no, ahí me perdí un pedacito. ¿Cómo así? ¿Iban a dar una compensación económica? No, la demanda. Si La demanda hubiera era. seguido la demanda, eran 10 millones de dólares. Y ella dijo, no, 10 millones no, devuélvame la visa. Devuélvame la visa. Sí, y no pero- podíamos 10 millones de dólares y la visa. O por lo menos 5 y la visa. Lo que nos serviría en el emprendimiento de Ah, hoy. eso hubiera sido una maravilla. Esa plática. Pero bueno. Pero volvió la visa. Impresionante. Sí, Claro, yo impresionante. pienso que uno se cura de espantos después de una cosa de esas, ¿o no? Sí, pero fue toda una experiencia. Ahora, yo estuve en varias listas de amenazados a muerte después de eso. En la de el papá de Héctor Abad, él me pone como sobreviviente en el libro de El olvido que seremos. Estuve en una de Jaime Garzón. Con Jaime Garzón. Sí, con Jaime Garzón, compañero. Sí. Estuve en otra. Y todos son paracos lo que hay detrás de eso. Sí, claro. Ahora, me quiero detener en el tema de estaba embarazada para que hablemos un poquito de lo que es la vida aquí con María Elvira. Sí, de lo que es la conversado de eso, maternidad. de lo que es ser mamá en estos corre-corres, en estos rollos, cómo ha sido. Y De luego la- hablamos de lo que es la menopausia No, también. y además es que ella encaja 2 matrimonios y 2 divorcios. Bueno, O pues, sea que hay tema bueno. Sigamos acá que nos traigan más tinto. bueno, mire, esa época de la revista Cambio, que mis hijos, Cambio 16, y después Cambio, porque yo le cambié Sí, el nombre. sí, le quitó el 16. Le quité el 16. Mis hijos estaban chiquitos. Federico nació en el 92 y la revista nace en el 94. Chiquitico. Y María tenía 2 años más, 4 añitos. Pero ellos nunca sintieron abandono. Yo me inventé, pues con la necesidad de vender suscripciones, inventarse vainas, entonces en un momento dado nos inventamos un servicio para los suscriptores para que sus hijos tuvieran apoyo en las tareas. En esa época no existía Google. ni nada de Sí, eso. claro. Bueno. Entonces había una profesora que les contestaba las llamadas, hacer la tarea de geografía y de no sé qué. Buenísimo. Claro, eso era Una buenísimo. estrategia de mercadeo genial. Bueno, entonces yo organicé una oficinita al lado de la mía y ahí llegaban mis hijos después del colegio y estaba la profesora y había una nana y nunca ellos sintieron abandono. Los cierres sí, para ellos los cierres eran la muerte, pero eso Es que eso a todas nos tocaron pero cierres, sabe ¿no? que Yo esos recuerdo cierres son también. muy tenaces. Muy tenaces. Yo En la revista trabajé Cromos no 10 sabía que años horas entraba. semana en que no hubo un solo sábado que hubiéramos tenido libre, que los cierres eran entre 3 y 4 de la mañana, tanto que yo le decía sí. a Felipe López, menos mal me consiguió separada, porque si no a mí me habían votado sí, claro. Sí. de la casa, digamos. Claro, uno sabía qué horas entraban. a Pero las no 8 sabía de la qué hora noche, pero salía. No sabía qué hora salía el día de cierre. Eso A mí es me tocó en terrible. la revista Cromos. Por 10 de eso la noche, es- 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Por eso es tan admirable que uno a estas alturas Sí, se prenda uno de tremendo. esos oficios que son 7/24 sin parar. Sí, y le quiero preguntar, justamente porque María ponía sobre la mesa, bueno, matrimonios, divorcios y todas estas cosas, que también es un reto, mucho más incluso para las mujeres de estas generaciones que para las mujeres de hoy, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? Digo, trabajo, hijos, matrimonios, divorcios. Divorcios. Yo creo que a los maridos no les gustan las mujeres exitosas, creo yo. De las de nuestra generación. Sí. ¿Usted cree que eso ha cambiado? Que hoy los jóvenes aceptarían una mujer exitosa o más exitosa o que gane más. Siempre. o En que- general se Cuando- fruncen un poco a ratos, ¿no? Se La fruncen. mayoría, yo no diría que todos, pero muchos sí Se como que... fruncen y que no les compitan en su terreno, creo yo. Si son exitosas en un terreno distinto, perfecto. Pero si se cruzan los cables, yo creo que... Pero en su caso, ¿los cables se cruzaron en los 2 matrimonios? ¿O Bueno, en el se aburrieron primero- los dos? En el primero yo estaba muy jovencita y cuando lo de Nueva Frontera me separé, pero digamos que ahí no hubo tanto cruce, fue un corto tiempo. En el segundo, pues si bien no era el mismo terreno, sí implicaba el estrellato y la cosa.
Usted en alguna de esas entrevistas, Sí, se cruzan los cables. sí se cruzan los cables. En alguna de esas muchas entrevistas que le he leído a usted, porque usted ha sido entrevistada por muchas razones, aparte de estas, por sus libros, etcétera. Usted habla del nido vacío, de lo duro que le dio cuando María le dijo, chao mamá, me voy a estudiar a Europa, y Federico dijo, chao mamá, me voy a... Y esa sensación, esa la tengo yo, no se me ha quitado, porque el mío a los 17 años me dijo, chao mamá, y no volvió. Y acaba de cumplir 50. ¿Cómo enfrentó ese nido vacío? Escribí una novela. ¿Cuál? Ay, buena fórmula. Se llama El rastro de tu padre. Y fue muy importante escribir esa novela. Yo creo que gracias a esa novela yo logro, pues yo no sé si ya lo superé, pero logro, sí, salir de eso. Pues yo tengo todavía los dos temas con María, que, bueno, muchos, pero por lo menos hay dos de los que tenemos que hablar, y es que Patricia ahora fue candidata a la vicepresidencia, o sea, tuvo un paso por la política, pero ahora veo que es que la política está metida en la vida desde siempre. Pero ese paso por la política electoral me parece que es importantísimo. Bueno, Lo que significó y cómo se vivió de ese lado. Primero es que yo acepté ser candidata a la vicepresidencia porque estaba segura de que íbamos a perder. ¿Ah, sí? Pero Claro. o sea, y sí, pero les fue muy bien en términos de votación. Claro, Estamos hablando del candidato era Carlos claro. Gaviria, año Año 2006. 2006. La votación más alta de la izquierda Sí. después de Vargas y 2.600.000. y antes de Petro. 2.600.000 votos, que en esa época era... bueno. Cojonal. La segunda razón, porque yo conocí a Carlos Gaviria y para mí era un tipo maravilloso y era una oportunidad muy bonita de estar con él. Y la tercera, porque como periodista me daba una oportunidad inigualable de tener una inmersión en realidad colombiana de 3 meses que de otra manera no hubiera Me encanta, tenido. Patricia, que las experiencias a las que se mete. Oiga, buena cosa ir a la cárcel en Estados Unidos. Yo me quedo, voy a la audiencia, me meto a la cárcel, voy a ser candidata, puedo ver la política desde adentro, en fin. Pero yo ser política, tener puestos políticos o ¿Y después de eso? lanzarme a elecciones. Pero no, a ver, no. yo le digo que ¿cómo se dice? Su propensión a la política o su bichito de la política le nació alrededor de un comedor. ¿Qué le dice? De un comedor. ¿Qué le dice un comedor que por ahí leí? No, pues es que el comedor de mi casa, ¿sí? Ahí aprendí yo todo lo que sé. Se hablaba de historia, se hablaba de política. Yo creo que ahí aprendí todo lo que sé. Mi papá fue un maestro fundamental, Carlos Lleras fue otro, Danilo Cruz fue otro y García Márquez fue otro. No, Esos ¿qué tal? fueron mis maestros. ¿Qué tal los maestros? ¿Qué tal los maestros? Ahora, Patricia hoy se define de izquierda, Centro izquierda. centro izquierda. Sí. ¿Y cómo ha visto este gobierno de izquierda? Es que no podemos cerrar esto sin hablar del gobierno de izquierda en Colombia y sin la menopausia. María, que no nos ha contado nada de la menopausia. Creo que es muy triste que en ejecución les vaya tan mal. O sea, aquí lo que falta es un gerente. Sí, cuando estábamos en la campaña con Carlos Gaviria, que me recogía todos los días puntualísimo a las 8 menos cuarto en mi casa para llegar a comité ejecutivo a las 8 en punto. Navarro estaba ahí desde las 6 de la mañana como una hormiguita y después comenzaban a llegar los otros, una hora, a la otra, Petro llegaba a las 10, a las 11. A Petro no le gusta madrugar. Un día les dije, ¿sabes lo que a ustedes les falta en la vida? Haber tenido una tienda. Si ustedes hubieran Gerenciar. tenido La una tienda, tienda, sí. sabrían cómo es la cosa, Claro. que las lechugas tienen que llegar a las 5 de la mañana, que hay que abrir la caja a tal hora. Y yo creo que eso es lo que le pasa al gobierno. Le falta Que gerencia. le falta tienda. Le falta entender que Pero ya tuvo una tienda que fue la alcaldía de Bogotá y los errores un poco fueron los mismos. sí, y ese desprecio por los tecnócratas me parece muy grave, ¿sí? Y si no confían en los de aquí, tráiganse los de Alemania, de Francia, yo no sé, pero a esto hay que meterle gerencia, técnica, cifras, números, planeación. Bueno, y nuestra última pregunta, ¿qué tanto pegó la menopausia? Sí, ¿cómo ha sido pasar Sí. las hojas del calendario? Pues Porque- imagínense que a mí me dio muy temprano. Yo quedé embarazada de Federico, lo tuve en el 92, o sea, de 41 años, antecitos de cumplir los 41 años. Y como al año y pico, y ya llegamos a Colombia, porque estábamos en Viena,
Mi marido era embajador en Viena y allá nació Federico, me tocó parir en alemán, Ah, es austriaco. austriaco. ¿Y cómo se dice parto en alemán? Ah, ya no me acuerdo. Y eso que tomé clases de alemán de parto. Alemán de parto, ahí sí está bueno. No, pues para poder y además decir en la contracciones. universidad estudiamos En la alemán. universidad estudié 3 años de alemán, usted también. Uy, sí. Y Bueno, no aprendes una. y después estudié en el Goethe Institute. Y llegué a Viena y estudié alemán de parto. Y- ¿Quieren? Sí. Me encanta la fórmula. Me encanta la fórmula para poder decir contracción, me duele aquí, etcétera, cosas de Sí. esas. Bueno, Entonces llegué a Colombia y tuve una falta. Y entonces fui donde mi ginecólogo Arturo Aparicio y me dijo, o usted está embarazada Uy, o está en menopausia. Entonces me hice la prueba de embarazo y no estaba embarazada. Ay. Total, menopausia a los 43 años, por ahí. súper precoz. Súper precoz. Pero yo tomé hormonas, digamos, disimulé la menopausia bastante tiempo. Y ya llegó un momento en que no tomé más hormonas y ese fue el momento difícil, porque realmente lo difícil de la menopausia es el mal genio. Yo no sé si a ustedes les dio, pero la histeria. Los cambios de humor. Sí, 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 sí. Es decir, que una cosa que te afecta. ¿Ah? No, digamos histeria. Bueno, histeria es del útero, ¿no? Que ese es Sí, les decían en esas épocas a las ese mujeres es el origen histéricas. de la palabra, es útero, que se ¿sí? dice, sí. Sí, yo diría cambios en el ánimo. Irritabilidad, Sí. cambios de ánimo. Cambios Que de una ánimo. cosa que te afecta a uno, con la menopausia te afecta a 10. Sí, exacto. ¿No? Sí, como sobre reacción frente a las cosas, exceso de sensibilidad. ¿Cómo ha sido pasar esa barrera de los 70? Sí, no, sí. no. No, ¿Cero estrés? no sé usted. Yo voy a cumplir 60 este año y tengo como tucutuco, no sé, pues puede ser pura bobada. Y yo que voy No llegando sé. a los 80, yo sí que tengo. Ay, ¿cuál 80, María Elvira? No Pues exageres. tengo 77. 77. ¿En serio? Y no, yo ya sí le tengo un poquito Sí. bien. No, yo me siento bien y energética, pero uy, Yo voy a me da uno 60. nervio. Y sí, me da como de todas maneras ese cambio de década, sobre todo porque pienso que cuando yo era muy jovencita la gente de 60 me parecía de un cucho, No, pues a pero mí yo duraba. yo cuando era niña, a nosotros nos parecían las de 40, unas viejas chuchumecas. Pues que nos tenemos que ir y yo creo que nos toca con Patricia después hacer una segunda parte sí. porque se quedó tema. El de se todas quedó sus tema. el de sus novelas. Las novelas, Así de, como una idea. Mujeres en la guerra. Mujeres La guerra, la espada de Bolívar. Y una cosa, a mí me inquieta, cómo una idea resuelve en un momento convertirla en novela o más bien El libro profundizar y periodístico. convierta en un libro periodístico. Esos son interrogantes que nos quedan. Maravilla de programa, las felicito por esa idea. Y las menopáusicas no somos tan No, estamos sin aburridoras, fecha de vencimiento. No, para nada. tan inútiles. No, pero para ¿qué? nada. Para nada. Somos menopáusicas y qué. ¿Y qué? Exactamente. María, ¿qué nos queda sonando? Tantas cosas. Me queda sonando como esa pasión de Patricia por conocer la historia del país, por profundizar en esas violencias. Y la pregunta que no le hicimos, pero que queda abierta para un próximo programa, es ¿por qué cree que somos tan violentos? Muchas gracias, ha sido un gusto de verdad tener aquí a Patricia Lara, una de las grandes periodistas de este país, en Menopáusicas y qué.